Buen día, me llamo Marco Borelli y les voy a hablar un poco sobre las antenas. Para recibir o emitir señales radioeléctricas a través de un medio aéreo son necesarios unos dispositivos especiales denominados antenas, de los que hay muchos tipos y variedades, que dependiendo de sus características constructivas tendrán mayor o menor potencia, que se le podría llamar ganancia, y precisión, que sería la directividad, así como soportarán unas bandas u otras de frecuencia. Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o en recibir ondas electromagnéticas desde y hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma corriente eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa, que sería transformar ondas electromagnéticas en energía eléctrica. En el caso de que las antenas estén conectadas por medio de guías de ondas, esta función de transformación se realiza en el propio emisor o receptor. Se utilizan en la radio, televisión, teléfonos móviles, router inalámbricos, mandos remotos, entre otros, unas veces visibles y otras ocultas en el interior del propio dispositivo. El elemento radiante, el dipolo, bocina o cualquier otro, es capaz al mismo tiempo de captar energía que, tras ser amplificada convenientemente, lleva al receptor y puede ser tratada para su utilización. Así pues, en el extremo transmisor de un sistema de radiocomunicaciones, una antena convierte la energía eléctrica que viaja por una línea de transmisión en ondas electromagnéticas que se emiten al espacio. En el extremo receptor, una antena convierte las ondas electromagnéticas en el espacio en energía eléctrica en una línea de transmisión. Parámetros de una antena. Las antenas se comportan de igual manera en recepción que en emisión y se caracterizan por una serie de parámetros. Entre los más habituales serían la respuesta en frecuencia, polarización, ganancia, longitud y área efectiva, peso, dimensiones, tipo de conectores, resistencia al viento y entre otros. Los más importantes a nivel eléctrico sería el ancho de banda, directividad, ganancia, rendimiento en la antena, impedancia, anchura de haz y polarización. El ancho de banda es el margen de frecuencia en el cual los parámetros de la antena cumplen una determinada característica. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia u de otro elemento o de otros parámetros, La directividad es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de máxima radiación a una cierta distancia r y la potencia total radiada dividida por el área de la esfera de radio r. La directividad se puede calcular a partir del diagrama de radiación. La ganancia de una antena es igual a la directividad multiplicada por la eficiencia. La relación entre la densidad de potencia radiada por la antena en la dirección útil y la que radia por el lóbulo trasero se conoce como relación delante-detrás y es un importante parámetro de diseño de la antena en lo relativo a la interferencia. La ganancia es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección del máximo a una distancia r y la potencia total entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio r. La eficiencia es la relación entre la ganancia y la directividad, que coinciden con la relación entre la potencia total radiada y la potencia entregada a la antena. El rendimiento en la antena. El rendimiento de una antena transmisora es la relación entre la potencia de radiación y la potencia total aplicada a la antena, en la cual se toma en cuenta, además de potencia de radiación y la potencia de pérdida. La impedancia. Una antena se tendrá que conectar a un transmisor o a un receptor y debe radiar el máximo de potencia posible con un mínimo de pérdida. Se deben adaptar al transmisor o receptor de la antena para una máxima transferencia de potencia que se suele hacer a través de una línea de transmisión. Esta línea también influirá
en la adaptación, debiéndose considerar, entre otras, su impedancia característica y atenuación. El ancho de haz es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a menos 3 decibelios, que en el intervalo angular en el que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la máxima. También se puede definir el ancho de haz entre ceros, que es el intervalo angular del haz principal del diagrama de radiación entre los dos ceros adyacentes al máximo. Y la polarización en una determinada dirección es la figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta distancia de la antena. Al variar el tiempo, la polarización puede ser lineal, circular y elíptica. La polarización lineal puede tomar distintas orientaciones, ya sea horizontal, vertical, más 45 grados, menos 45 grados. Las polarizaciones circular o elíptica pueden ser a derecha o izquierda, según el sentido del giro del campo. Se llama diagrama copolar al diagrama de radiación con la polarización deseada, y diagrama contrapolar al diagrama de radiación con la polarización contraria. Mecanismo de propagación. Existen 3 tipos de propagación de las ondas electromagnéticas. El primero sería propagación por onda terrestre, el segundo sería por onda troposférica y el tercero por onda ionosférica. La propagación terrestre. Así como se sabe que las ondas electromagnéticas de radio viajan dentro de la atmósfera terrestre y se les llaman ondas terrestres, la comunicación que hay entre dos o más puntos en la Tierra se denominan radiocomunicaciones terrestres. De igual manera, conocemos que las ondas terrestres se ven influidas por la atmósfera y por la Tierra misma. Las ondas se pueden propagar de varias formas, que dependen de la clase del sistema del ambiente y del ambiente. Las ondas electromagnéticas pueden también viajar en línea recta, excepto cuando la Tierra y su atmósfera alteran su trayectoria. En esencia hay 3 formas de propagación de ondas electromagnéticas: onda terrestre, onda espacial, onda celeste o ionosfera. Las ondas terrestres son las ondas que viajan por la superficie de la Tierra. Estas dependen de estar polarizadas verticalmente, debido a que el campo eléctrico en una onda polarizada horizontalmente sería paralelo a la superficie de la Tierra y se pondría en corto con la continuidad del suelo. Las ondas espaciales, esta clase de propagación corresponde a la energía irradiada que viajan en los kilómetros inferiores de la atmósfera terrestre. Las ondas espaciales son todas las ondas directas y reflejadas en el suelo. Las ondas directas viajan esencialmente en línea recta de la antena transmisora a la receptora. Esta transmisión se le llama transmisión en línea de vista. Esta transmisión se encuentra limitada principalmente por la curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra presenta un horizonte en la propagación de las ondas espaciales que se suele llamar horizonte de radio. Este horizonte se encuentra más lejano que el horizonte óptico para la atmósfera común. Las ondas celeste o ionosfera son las que se dirigen hacia la atmósfera y se reflejan en la zona ionizada de la misma, que es la capa abiside, volviendo nuevamente a la Tierra. Son ondas hectométricas de 300 kHz a 30 MHz y que constituyen las llamadas ondas de alta frecuencia. Propagándose por la superficie llegan a unos 644 kilómetros, pero reflejadas a unos 12.874.7 kilómetros. La propagación troposférica. La propagación troposférica puede actuar de 2 formas: o bien se puede dirigir la señal en línea recta de antena a antena, que sería la versión directa, o se puede radiar con un cierto ángulo hasta los niveles superiores de la troposfera, donde se refleja hacia la superficie de la Tierra.
El primer método necesita que la situación del receptor y el transmisor estén dentro de la distancia de visión limitadas por la curvatura de la Tierra en relación a la altura de las antenas. El segundo método permite cubrir distancias mayores. Y la propagación ionosférica es un transmisor provisto de su antena, ilumina el espacio con radiación electromagnética según sea el diagrama de radiación de la antena. Habrá direcciones privilegiadas en las que la iluminación será más intensa que en otras. Así, por ejemplo, un monopolo de cuarto de onda sobre un plano de masa horizontal iluminará al máximo y por igual el terreno circundante, mientras que se deja en la oscuridad el cenit, una elevación de 90 grados. Resulta muy instructivo visualizar el monopolo como si emitiera rayos de luz de intensidad decreciente conforme el ángulo de elevación de aquellos crece desde 0 grados hasta 90 grados. Cuando uno de estos rayos emitidos por la antena alcanza la ionosfera, lo hará por una cierta inclinación de A radianes. Al propagarse por la ionosfera comenzará a refractarse, aumentando el ángulo de incidencia inicial a la ley de Snell. Conforme más avanza a través de la ionosfera, mayor se hace el ángulo y puede ocurrir que el rayo se propague horizontalmente y finalmente vuelva a la Tierra. Saldrá entonces de la ionosfera con el mismo ángulo A con que incidió y alcanzará la superficie de la Tierra a una gran distancia del transmisor. Tipos de antenas. Existen varios tipos de antenas, las cuales son antena dipolo, antena dipolo multielemento, antenas Yagi, de panel de plano, parabólicas, de ranura y microstrip. Las antenas dipolo son antenas que tienen dos polos, y la más común del dipolo de lambda medios o media longitud de onda también se conoce como antenas resonantes. De la familia de dipolos se desprenden las antenas que se utilizan en la práctica, como por ejemplo la antena Yagi-Uda, LPDA o arreglo de dipolos logoperiódicos, antenas tipo panel usadas en teléfonos celulares y los alimentadores de feeder de antenas parabólicas para enlace de microondas y satélites. La antena dipolo multielemento es una antena del tipo dipolo que poseen un patrón de elevación muy parecido al dipolo simple, donde el punto que le distingue es su direccionabilidad sobre el plano de elevación y el incremento de ganancia a causa del uso de elementos múltiples. Se le nombra también como antena multibanda, ya que hace posible el envío de ondas cortas a una amplitud de bandas que llega a abarcar frecuencias muy variadas. Las antenas Yagi están compuestas por un conjunto de elementos de forma independiente a la antena, donde unos pocos son los que llegan a realizar la transmisión de las ondas de radio. Esta cantidad de elementos directos son los que llegan a determinar la directividad y la ganancia. Antenas de tipo de panel plano. Se trata de un panel que puede ser cuadrado o cuadrangular con formato tipo patch, que son muy direccionales, donde la potencia es radiada manteniendo una sola dirección, sea esta vertical u horizontal. Las antenas de tipo parabólicas este tipo de antenas llega a usar tanto características físicas como antenas con multielementos, que en conjunto ayuda a alcanzar una mayor direccionalidad y ganancias.
Estas emplean un plato reflector, que es lo que representa la forma de la parábola, la cual se utiliza para enfocar las ondas que son recibidas por las antenas en dirección a un punto focal. Antenas de ranura son parecidas a las dipolos en cuanto a sus características de radiación, específicamente a sus patrones de elevación. Sin embargo, presentan en un plano una ranura estrecha. Estas ofrecen muy poca ganancia y no llegan a poseer una alta direccionalidad. Y las antenas microstrip, a través de estas antenas se llega a emular diversos tipos de antenas. Suelen ser livianas y muy pequeñas, ya que son realizadas con pistas de circuitos impresos. Estas antenas son elaboradas para frecuencias de rangos muy específicos. Su uso no es recomendado en equipos que contengan comunicación de banda amplia. Zona de Fresnel. Son unos elipsoides concéntricos que rodean el rayo directo de un enlace radioeléctrico y que quedan definidos a partir de las posiciones de las antenas transmisoras y receptoras. Tienen la propiedad de que una onda que partiendo de la antena transmisora se reflejará sobre la superficie del elipsoide y después incidiera sobre la antena receptora. Habría recorrido una distancia superior a la recorrida por el rayo directo en múltiplos de media longitud de onda, es decir, la onda reflejada se recibiría con un retardo respecto al rayo directo equivalente a un desfase múltiplo de 180 grados. Por lo que la primera zona de Fresnel se caracteriza por el volumen interior elipsoide con diferencia de distancias iguales a una semilongitud de onda o diferencia de fases de 180 grados, por lo que durante la fase de planificación del radioenlace debe asegurarse que la primera zona de Fresnel se encuentre libre de obstáculos, bien aumentando la altura de los mástiles de las antenas o bien situándolos en otras posiciones del edificio. Una obstrucción completa de la zona de Fresnel produciría pérdidas todavía mayores. Propagación ionosférica. Las zonas con distinta densidad de ionización en la ionosfera hacen que las ondas de radio que las atraviesan experimenten una desviación de su trayectoria, fenómeno conocido como refracción. Si la región ionizada presenta un índice de refracción mayor a de la siguiente en altura y se cumple que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo crítico, la onda sufrirá refracción, hacia la superficie terrestre a mayor distancia de ionización, hecho que se produce durante el día, mayor probabilidad de reflexión de las ondas de radio hacia la superficie terrestre. La propagación ionosférica normalmente se produce en el segmento comprendido entre 1,5 MHz y 30 MHz. Por debajo del primer valor de atenuación es muy elevada y por encima del segundo no hay reflexión en la ionosfera. Comportamiento de las ondas HF en la ionosfera. En su recorrido a través de la ionosfera, una onda de radio de HF de alta frecuencia estará sujeta a distintos fenómenos conforme va atravesando las distintas capas. En la capa D se produce una elevada atenuación por absorción, en la capa E se produce una atenuación por absorción, pero en un grado mucho menor que en la capa D, si aparece la capa esporádica. Se puede producir interferencias y fenómenos de refracción. En la capa F1 sigue produciéndose atenuación por absorción y en la capa F2 se producirá reflexión siempre que la frecuencia de operación esté por debajo de un valor de 30 MHz. Parámetros de transmisión y recepción. Las antenas son dispositivos electrónicos que permiten radiar y recibir ondas electromagnéticas y así establecer sistemas de comunicaciones o enlaces. Sin embargo, para lograr esto hay que tener en cuenta ciertos parámetros de transmisión que al conocerlos permitirán saber cómo es el comportamiento del sistema o enlace.
Entre estos parámetros se puede mencionar la longitud de onda, que es la distancia de que recorre la onda en el espacio libre de un determinado intervalo de tiempo. Es importante destacar que existen dos tipos de ondas, la onda longitudinal y la onda transversal, que fueron descubiertas por Faraday. La longitud de onda depende de la frecuencia y puede ser continua o repetitiva. La antena que yo mostraré es una antena parabólica para la captación de ondas electromagnéticas, que ésta las convierte en señal mediante un LNB, que este lo dirige mediante un cable coaxial a un decodificador para reproducir su señal en el televisor. Esta antena es de la compañía Movistar TV, recibe señal del satélite Hispasat. El LNB de esta antena se llama Quad de 4 salidas universal Q, modelo Q. ¿Qué es un LNB? Es un dispositivo que sitúa en el foco de la antena parabólica y es el encargado de adaptar la señal recibida del satélite y distribuirla mediante el cable coaxial, como dije anteriormente, a toda nuestra instalación. ¿Pero para qué? Dado que la frecuencia de transmisión del enlace descendente del satélite son imposibles de transmitir directamente por cable coaxial debido a su alta frecuencia, es necesario instalar un dispositivo que adapte esta frecuencia a unos niveles óptimos para el cable coaxial. De este modo se encarga el LNB. El LNB, ya sea de banda C o banda KU, no es nada más que la verdadera antena. La finalidad de la antena parabólica es la de recibir señal de televisión en forma de ondas electromagnéticas desde un satélite. El proceso se inicia con la emisión desde cualquier lugar de la Tierra de una señal hacia un satélite. Este paso es necesario porque para conducir la señal hacen falta los repetidores, y la forma menos costosa de hacerlo es la de colocar un repetidor en un punto muy alejado, que sería el satélite. Para conseguir que el satélite se mantenga siempre en la misma posición respecto al punto emisor, es necesario que vaya en su órbita a la misma velocidad que la Tierra. Este tipo de satélites vendría siendo mejor un satélite geoestacionario. Las antenas parabólicas reciben la señal emitida por los satélites de comunicación y por su forma de plato metálico. La rebotan y concentran en el LNB universal. Para su fabricación se utilizan el acero, el aluminio y la fibra óptica, y la fibra de vidrio.